Realmente es un orgullo y un honor tener a la presencia del doctor Ciro Danta Suárez. Es un profesor que, como vieron en la parte introductoria, es también un buen amigo con quien bromeamos mucho, pero fuera de bromas. El doctor Ciro Danta Suárez es una de las personas de la nueva generación de patólogos bucales, muy destacado, que está llevando adelante una serie de proyectos de investigación y trabajo docente, particularmente en el campo de enfermedades de las glándulas salivales, pero también y de manera líder en el campo de la enfermedad COVID-19. Entonces, realmente para nosotros como gremio es un gusto poderlo tener otra vez con nosotros y nos va a presentar una actualización porque todos los días tiene datos nuevos, él comentará acerca de lo que el estomatólogo debe ver, debe interpretar con respecto a posibles manifestaciones de esta enfermedad infecciosa a nivel bucal. Sobre todo que recientemente, y me adelanto a pedirte, Ciro, que des tu punto de vista durante la conferencia, acerca de tantos posicionamientos, algunos de ellos no muy claros y algunos de ellos falsos, en relación a, por ejemplo, la lengua COVID, que le llaman, o alteraciones que han aparecido en la literatura de gente que quiere tener sus 5 minutos de fama y decir que ha visto cosas que otros no ven, Sí, cuando la gente que trabaja realmente con pacientes como tú o con muestras provenientes de necropsias como tú también lo estás haciendo o que está al día en estos aspectos nos puede aclarar. Sin más, decir nada más que Ciro es estomatólogo como nosotros, tiene maestría y doctorado en patología bucal por la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Su mentor fue el famoso profesor doctor Osley Páez de Almeida, él estuvo con Osley, posteriormente hizo un postdoctorado en California, Estados Unidos, en el área de dermatopatología, otra área que también le apasiona, y actualmente es investigador y responsable de un laboratorio de inmunohistoquímica en su ciudad que es natal, en el norte de Brasil, en el estado de Río Grande do Norte de Brasil, y próximamente con certeza lo veremos en otras partes porque seguramente será admitido como profesor en otras universidades y es profesor visitante de la UAM Xochimilco, lo cual nos da mucho gusto, y ya conferencista internacional a sus muy escasa edad. Bueno, Ciro, pues bienvenido y te dejamos la pantalla, te dejamos con el grupo. Vamos a disfrutar tu plática. muchas gracias, doctor Adalberto Mosqueda, al doctor, a todos que están presentes por la invitación. Para mí es un gran honor. Y hoy vamos a hablar otra vez un poco de las lesiones orales en pacientes con COVID-19. Y como hablaba el doctor Mosqueda, hoy yo me gustaría hacer un análisis muy crítica porque ha sido publicadas muchas cosas, entonces uno hay que también tener el senso crítico de saber filtrar lo que es bueno, lo que realmente vale la pena, lo que realmente es interesante. Este, hoy voy a hablar más enfocado en las manifestaciones clínicas, entonces yo también hice un esfuerzo. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, maestro, pero muy Sí, bien. vamos a doctor. pedir a los Sí, chicos doctor. que todos apaguen su Sí, micrófono para que así es. tengamos realmente una buena calidad en la presentación. Por favor, apaguen todos sus micrófonos y los prenden hasta el final cuando vaya a ver la sesión de preguntas. Adelante, Ciro. Gracias. Bueno, entonces hoy yo les traigo como propuesta revisar los conceptos básicos de virología y lesiones orales causadas por virus, no solo por el SARS-CoV-2 y otros, vamos a revisar un poco de otros virus. Presentar una serie de casos de pacientes con confirmación de COVID. Eso es muy importante porque hay algunos reportes en la literatura donde ni siquiera los autores demuestran que fue hecho la prueba para confirmar
la enfermedad de COVID, discutir las lesiones que pueden ser primarias y o secundarias y describir las características clínicas, histológicas e inmunistoquímicas de las lesiones orales en el contexto de la COVID. Bueno, hablando un poco de historia, eh, virología es el término utilizado para el estudio de los virus en general. Y por muchos siglos, virus fue utilizado como sinónimo de ponzoña, ¿no? En el siglo, ya en el siglo XVIII, fue identificado como realmente un agente infeccioso y en 1939 fue creado un periódico que se llama Archives of Virology, que empezaba a tratar la virología como realmente una rama de la ciencia que es muy importante, seguramente. Bueno, el concepto de virus es que es una partícula infecciosa. Ni mismo la biología ha comprobado que realmente es un ser vivo o si realmente no representa un ser vivo. Lo que sabemos es que es una partícula que tiene un aspecto morfológico muy particular y tiene un material genético. Entonces, si tiene material genético, tiene capacidad de alterar también el genoma humano. Por ejemplo, hay virus que se integran al genoma humano y pueden ser incluso tener efectos de carcinogénesis, ¿no? Y a pesar que es una partícula infecciosa, puede infectar animales, vegetales y otros microorganismos como bacterias, ¿no? El principal concepto aceptado hoy es que no son seres vivos porque por sí mismos solo nacen y mueren. O sea, ellos necesitan una célula a la que infectar para crecer y evolucionar. No tienen metabolismo propio. Esto es un punto muy importante. Son parásitos intracelulares obligatorios. Un virus no tiene la capacidad de proliferar en el ambiente. Él necesita la maquinaria, él necesita todas las proteínas, todo el metabolismo celular para poder tener una función. Entonces son considerados parásitos intracelulares obligatorios, ¿no? La definición de Luria y Darnell, hecha en 1967, dice que los virus son entidades cuyo genoma se replica dentro de células vivas, usando su maquinaria de síntesis, ¿no? Eso determina la formación de elementos especializados, que son otras partículas virales, que permiten la transferencia del genoma viral a otras células. Este concepto es muy importante y, y para que vean, es un concepto relativamente reciente. O sea, todo lo que se ha sabido sobre los virus y principalmente del punto de vista genético, del punto de vista molecular, es muy reciente, ¿no? Aunque la historia ha demostrado en la momia de Ramsés, por ejemplo, Ramsés V, ya existía un, eh, una evidencia de infección por varicela zoster virus, ¿no? Que muy probablemente este individuo ya tenía una infección viral, pero en este momento no sabían cómo identificarlo. Y obviamente con el avance de la ciencia se pudo identificar que estas partículas virales tenían esta capacidad de provocar lesiones en el individuo, ¿no? Como hablamos, los virus en general son parásitos intracelulares obligados, necesitan de la maquinaria celular para que tengan sus funciones. Son de pequeño tamaño, tienen como 20 a 250 máximo nanómetros, poseen una estructura elemental y un mecanismo especial de replicación, a depender del tipo del material genético, a depender de cómo es la patogenia del tipo de infección específica por el virus. Y vamos a hablar un poco más adelante la importancia de entender que hay diferentes tipos de virus que infectan de diferentes maneras y que pueden cursar
con enfermedades muy distintas. Pero las enfermedades virales tienen algunas características comunes, como por ejemplo la infección, la primoinfección, que es la infección primaria, en general cursan con síntomas muy característicos, que son síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cabeza, que son causados por una respuesta inflamatoria sistémica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la estructura de un virus, no? Los virus tienen una envoltura externa, tiene una cápside que protege el ácido nucleico. Entonces, básicamente todos los virus van a tener esta misma estructura que tiene una envoltura más externa, una cápside, y aquí tiene el ácido nucleico que puede ser del tipo ADN o ARN, depende de la familia y la subfamilia del virus, ¿no? Bueno, en respecto al ADN, al ácido nucleico, los virus pueden ser de ADN o de ARN, ¿no? Ahora ya sabemos que es muy rápido para cuando necesitemos identificar un virus, hay técnicas muy específicas que varían desde la extracción del material genético de una determinada muestra o mismo la determinación por hibridización in situ, o sea, en el tejido, por ejemplo, para final podemos hacer la identificación de pH o de otros, ¿no? Los virus de ADN pueden ser clasificados como de cadena simple, doble, circular, que puede ser también simple o doble. Eh, los virus de ARN también son clasificados como cadena simple o doble, pero los que tienen cadena simple son clasificados de acuerdo con su polaridad. Si tiene polaridad positiva o negativa, y todavía también pueden tener una cadena doble segmentada. El cápside es lo que hablamos, que son proteínas que hacen una estructura que protege el ácido nucleico, el material genético. Y de verdad lo que tiene la verdadera función intracelular es el material genético que va a usar la maquinaria celular, las ribosomas, los otros organellos, para que puedan hacer la producción de las proteínas que el virus necesita para producir nuevos virus y para infectar nuevas células, ¿no? La cápside corresponde a aproximadamente 50-90% de la partícula viral, protegen el ácido nucleico. Ellos también van a ayudar en la unión del virus a receptores de membrana de la célula que infectan. Actúan como complejo antigénico, eso es muy importante, estimulando la respuesta inmune del huésped. ¿Por qué esto es tan importante? Hoy nosotros vivimos una situación pandémica, obviamente todo, si es pandémica, todo el mundo está afectado y todos tenemos sed de investigar, de entender lo que está pasando. Y, nosotros sabemos que los virus de ARN tienen una mayor habilidad para hacer mutaciones. Y estas mutaciones en general no están asociadas en la cápside o en la envoltura externa. En general, estas mutaciones están asociadas al material genético, que puede ser mutaciones puntuales o mutaciones importantes que pueden incluso alterar la patogenia del virus, ¿no? Pero la mayoría de las vacunas, que voy a hablar un poquito de vacunas poco más adelante, han enfocado, en mi opinión, en la área específica que es la envoltura externa del SARS-CoV-2, y para mí esto es la cosa más importante porque en raras veces vamos a ver una mutación en esta área. La mayoría de las mutaciones son en el propio material genético del virus, ¿no? La cápside está formada por una única proteína que se repite. eh, Cada una de estas unidades se denominan capsómero, ¿no? Eh, la cápside también tiene una gran importancia en la forma del virus, ¿no? En la morfología viral. Esto también es importante que sea discutido. La envoltura externa
en general tiene un mecanismo de protección del genoma contra la acción de nucleases bacterianas o tisulares. Obviamente, nuestro organismo cuando detecta alguna partícula extraña va a activar una respuesta innata que va a producir principalmente nucleasas bacterianas, nucleasas tisulares, perdón, que va a dañar el material genético del virus. Entonces, la envoltura externa tiene esta principal función que es proteger el genoma, ¿no? Tiene afinidad por receptores celulares. En el caso específico del SARS-CoV-2, nosotros ya sabemos que la puerta para entrada del virus es la enzima convertidora de angiotensina ECA2, ¿no? Entonces, para que el virus pueda tener su función, tiene que adentrar a la célula. Y para que haga eso, él usa proteínas específicas de la envoltura externa que va a provocar afinidad por receptores, absorción y penetración del virus a la célula hóspede, ¿no? Importante. Y a depender de la proteína que tiene el virus en su envoltura, va a determinar el tropismo del virus por determinadas células. Entonces, por ejemplo, lo que hace el VPH infectar es casi que es exclusivamente mucosas como la mucosa genital y la mucosa oral. Las características que tiene el virus tiene un determinado tropismo por células epiteliales que están en mucosas. Entonces, eh, eh, las, las enzimas y las proteínas que tienen en su envoltura hacen más fácil infectar las células de las mucosas, ¿no? Eh, la envoltura también va a determinar la capacidad antigénica que induce en un huésped inmunocompetente, ¿no? Entonces, la respuesta inflamatoria está centrada principalmente en esta envoltura porque el organismo entiende que si una vez que destruyo la protección mayor del virus, el virus no va a tener su función exacta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varias órdenes, familias, subfamilias virales y aproximadamente 21 familias infectan los humanos, ¿no? Y aquí tenemos, ya estos conceptos son muy antiguos, pero ya el SARS-CoV-2, como conocemos, ya es de una familia que tiene otros componentes famosos que también infectan el humano, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del virus en la célula específicamente? El virus, como nosotros ya estudiamos, tiene una envoltura externa que va a tener proteínas con una afinidad específica por determinados receptores, ¿no? Cuando logran adentrar a la célula, van a causar gasto de energía, interrupción de la síntesis de macromoléculas de la célula y competencia por los ribosomas. Entonces, prácticamente, la célula va a trabajar en función del virus. Va a trabajar para que el virus pueda tener sus funciones eh, efectuadas, ¿no? Y los efectos indirectos, puede haber integración del genoma viral al genoma humano y esto va a inducir mutaciones específicas, va a inducir inflamación, respuesta inmune y puede hasta ser también un factor de carcinogénesis, como nosotros ya bien conocemos, el carcinoma de orofaringe, por ejemplo, está asociado a infección por VPH 16 y 18 principalmente, ¿no? ¿Por qué algunos pacientes no tienen lesiones orales asociadas a la infección por SARS-CoV-2? Esta es una pregunta muy interesante que yo tengo hecho para mí todos los días, que yo estimulo a mis amigos a responder la misma cosa. Nosotros tenemos un grupo que está dedicado ahora a estudiar las infecciones por SARS-CoV-2. No solo es un grupo multidisciplinario, no solo envuelve cirujanos dentistas, sino médicos de todas las áreas. Y nosotros hemos preguntado que las lesiones orales realmente parecen ser un punto sí importante, pero ¿por qué no todos los pacientes tienen lesiones orales? Solo uno.
La respuesta para eso está en los tipos de infecciones virales. Por ejemplo, hay infecciones que cursan como una infección aguda que va a causar una producción de muco, por ejemplo, por el pulmón, y que es una infección primariamente pulmonar, por ejemplo, una gripa común, ¿no? Hay infecciones que son persistentes, o sea, son infecciones donde el virus tiene la capacidad de activar una inflamación crónica, de activar determinadas vías, donde se va a tener una producción crónica de este virus y va a ser difícil de controlar la replicación de este virus, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, VIH, es un ejemplo de una infección persistente. Hay otras infecciones persistentes que nosotros llamamos de latente, con o sin reactivación. O sea, el virus adentra la célula, tienes un efecto primario en una cantidad muy baja de los pacientes y después, por algunos factores externos, hay una reactivación porque este virus está integrado al genoma humano y en determinado momento está almacenado en determinado nervio, por ejemplo. La mayoría de los virus usan el tejido nervioso como un medio de latencia, ¿no? Hay infecciones que son muy localizadas porque el virus tiene un tropismo muy específico por determinadas células, ¿no? Y hay infecciones generalizadas. Estas infecciones en general van a causar lo que nosotros llamamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica es el principal determinante para decir si un paciente va a tener determinadas alteraciones en determinados órganos. ¿Y por qué no todos los pacientes tienen lesiones orales? Todos los pacientes que fueron infectados por el SARS-CoV-2. Porque la respuesta inflamatoria es muy particular de cada individuo. Cada individuo, cada huésped va a tener una respuesta diferente. Nuestro sistema inmunológico, aunque nosotros tengamos determinadas similitudes, cada individuo tiene un sistema inmunológico particular que va a actuar de manera diferente frente a una misma agresión. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Hay primoinfecciones, reinfecciones, reactivaciones. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la conciencia de diferenciar cuál es el tipo de infección viral y cómo actúa este virus, cuál es su patogénesis, ¿no? El diagnóstico viral, hablando rápidamente, nosotros ya hablamos para determinar la presencia de virus, puede hacer el aislamiento viral en la muestra, que esto puede ser células tomadas, por ejemplo, con una punción aspirativa o con un raspado. Y la detección puede ser hecha por antígenos virales, que son proteínas, o la detección de los ácidos nucleicos, ¿no? Que es hecho principalmente por una reacción de cadena de la polimerasa, el PCR. Y observación directa de las partículas virales también es posible por inmunofluorescencia, por ejemplo, ¿no? Y ya después que el paciente fue infectado, hay un tipo de análisis que puede determinar una infección aguda, una infección crónica, o si el paciente ya tuvo contacto con determinado microorganismo que es a partir de las inmunoglobulinas. IgM indica principalmente infección activa o infección aguda. IgG es una inmunoglobulina que está asociada a un estado más crónico, aunque las dos pueden estar siendo expresadas en el mismo punto, ¿no? Hay un momento que llamamos de ventana inmunológica, donde hay producción de las dos inmunoglobulinas. Esto es muy importante. Bueno, a ejemplo de las infecciones virales orales que ya conocemos bien, podemos usar como ejemplo el virus herpes simple,
que el VSH1 y 2, el virus herpes varicela zoster, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus del papiloma humano, ¿no? Y yo voy a hablar un poco de la infección por el virus herpes simplex, porque la mayoría de las lesiones causadas por estos virus son lesiones directas, son lesiones citopáticas que van a causar una alteración en las células, van a causar necrosis, apoptosis, y por eso vamos a ver que tienen características citológicas muy particulares, ¿no? Entonces, las vesículas y ampollas tienen una vida efímera en cavidad oral. Entonces, en general, lo que vamos a ver son efectos de vesículas y ampollas previas. Lo que vamos a diagnosticar básicamente son ulceraciones. Y es fundamental ante una lesión ulcerada oral preguntar por la lesión inicial. ¿Cómo empezó eso? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, el virus herpes simplex es caracterizado por estas vesículas y ampollas en piel. Podemos ver pústulas también y en fases distintas, porque en pieles son más difíciles de haber el rompimiento, ¿no? Ya en cavidad oral, lo que nosotros observamos es una ulceración que fue precedida por un tipo de vesículas y ampollas, ¿no? Es la infección vírica más común, sin la menor duda, y es un virus de ADN y tiene dos serotipos principales, el uno que infecta principalmente la mucosa oral y el dos principalmente la mucosa genital, ¿no? La primoinfección, ella puede ser en la gran mayoría de los casos asintomática, así como pasa con algunos casos de SARS-CoV-2, la infección puede ser totalmente asintomática o puede desarrollar un cuadro clínico que nosotros llamamos de gingivoestomatitis herpética primaria. Y en este caso específicamente, la infección primaria va a causar en individuos inmunosuprimidos, o sea, no en pacientes inmunocompetentes. Entonces, por eso va a ser más común en niños, va a ser más común en adultos que no tuvieron el contacto en infancia, va a ser más común en adultos que tengan algún tipo de inmunosupresión. Y va a causar estas múltiples úlceras, ¿no? Que son precedidas por vesículas y ampollas, pero la gingivoestomatitis herpética es causada principalmente también por síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cabeza, que son señales de una infección generalizada y consecuentemente de una síndrome de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, la citología es muy particular y nosotros vamos a ver los efectos citopáticos. Entonces, los núcleos están grandes, las células están necróticas o apoptóticas y en la histología podemos ver que aparte de haber los efectos citopáticos, hay la formación de estructuras como vacías que son, la verdad, tienen las partículas virales y plasma y otros componentes que van a formar las ampollas, ¿no? Entonces, ese es un efecto citopático directo. Y una pregunta, ¿es posible que el SARS-CoV-2 tenga un efecto citopático directo? Si nosotros hemos demostrado que en la mucosa oral hay presencia de virus y no hay la menor duda de eso, porque también nosotros ya tenemos estudios previos donde se ha demostrado que la saliva es la principal secreción por donde se transmite el virus. Entonces, que este virus puede tener una actividad directa sobre las células de la cavidad oral, no en la menor. Hablando específicamente sobre COVID, nosotros ya ultrapasamos la marca de más de 100 millones de pacientes afectados por COVID, ¿no? Y desafortunadamente nosotros en Brasil cursamos ahí como el tercer país más afectado y nosotros hemos observado muchos pacientes con COVID aquí en Natal y también en otros estados. Y ahora lo que pasa es que también estamos viendo que las nuevas formas que son mutadas parecen tener una
mayor agresividad clínica y también parece estar asociado con mayores probabilidades de infecciones que tengan una manifestación oral. Vacunas, ¿cuál será la real efectividad? No es difícil determinar porque son vacunas que son producidas con diferentes metodologías, con diferentes laboratorios, con diferentes tipos de estudios que comprueban las efectividades. Entonces, es difícil determinar cuál es la más efectiva, cuál va a ser a largo plazo, cuál va a ser la mejor. Es muy difícil determinar, ¿no? Nosotros ya ultrapasamos la marca de más de 100 millones también de pacientes vacunados. En México, ustedes ya aplicaron dosis a poco más de 600,000 pacientes. Esto son datos importantes. En Brasil, nosotros ya ultrapasamos los 2 millones de vacunados. Yo tuve la oportunidad de ser vacunado con la vacuna Oxford AstraZeneca y la verdad es que tuve algunos síntomas, algunos efectos adversos, pero nada más que lo esperado, un poco de dolor en la región donde recibí la vacuna, un poco de dolor de cabeza, pero todo se quita muy rápido, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo va a estar la producción de anticuerpos de IgG. Bueno, la COVID-19 empezó su primera descripción en finales de 2019 en Wuhan, en China, y los primeros artículos publicados en revistas muy importantes como The New England Journal of Medicine demostró que la COVID era una enfermedad pulmonar, que tenía una base pulmonar y no afectaba a otros órganos. Pero la mayoría de los artículos en esta época pensaban que realmente solo había una infección respiratoria pulmonar y el paciente solo podría morir de una infección, de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Después, en julio, ya empezaron las primeras descripciones de un término que nosotros usamos, que es cytokine storm, que es un término utilizado para decir que hay una gran cantidad de productos proinflamatorios y sistémicos. Entonces, a partir de ahí ya empieza a descubrir que la COVID realmente no era como se pensaba, una enfermedad infecciosa localizada y que solo afectaba el pulmón, ¿no? Luego, después, empezaron los primeros artículos de lesiones trombóticas en el pulmón, pero también en otros órganos. ¿Y qué eso representa, no? La verdad es que eso representa la coagulación intravascular diseminada. Es uno de los efectos de la síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, a partir de ahí, ya empezaron los estudios al respecto de drogas que puedan combatir el COVID, pero del punto de vista sistémico, porque ya tenemos bien ahora, bien claro que no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad sistémica y que puede causar síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica y consecuentemente va a causar también la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Ya los últimos reportes han demostrado que la COVID es una infección, el SARS-CoV-2 tiene la habilidad de infectar células que son muy importantes para diversas funciones celulares, que son las células endoteliales. Y a partir de ahí se piensa, realmente COVID es una enfermedad endotelial porque las células endoteliales tienen una gran expresión de ECA2 y por consecuencia estas células están más propensas a tener una infección por SARS-CoV-2. El tropismo del SARS-CoV-2 es principalmente por células endoteliales. Y ahora les hago una pregunta interesante. Si hemos demostrado, las personas han demostrado que solo un minuto, que
en la verdad, la COVID es una enfermedad endotelial. ¿En cuál órgano de nuestro organismo tenemos células endoteliales, ¿no? En prácticamente todos los órganos son vascularizados, ¿no? Entonces, por eso se describe tantas lesiones que pueden ocurrir en tantos órganos, riñón, en cerebro, en la mucosa respiratoria, en la mucosa oral, en otros órganos como hígado, ya se ha sido descrito, pulmón, obviamente, ¿no? Y nosotros estamos adelante de una enfermedad que no es básicamente respiratoria, porque las infecciones respiratorias son en general localizadas, autolimitadas, o sea, no necesitan una gran intervención, desarrollan una inmunidad inespecífica en el individuo y los pacientes en general tienen muchas reinfecciones, ¿no? Entonces, obviamente el SARS-CoV-2 tiene una característica de tener su transmisión respiratoria por vías respiratorias, esto sí, pero no es una enfermedad de basis respiratoria, esto es muy importante que los hagamos diferenciar, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las infecciones respiratorias agudas cursan con una fase localizada, pero en el contexto del SARS-CoV-2 es observada una respuesta inflamatoria sistémica. Por eso nosotros hemos leído últimamente los reportes que traen la COVID-19 como una enfermedad sistémica y no como una enfermedad respiratoria. Las infecciones respiratorias agudas son causadas por una gran variedad de microorganismos que no son apenas virus, bacterias, micoplasmas, ¿no? Presentan síntomas leves como los del resfrío común. Se pueden ver afectadas garganta, faringe, laringe, amígdalas, bronquios y pulmones y pueden complicarse con infecciones de oídos. Pero en las infecciones respiratorias agudas, virales, las más severas son causadas por el virus de la influenza A y el virus respiratorio sincicial y son muy frecuentes en las personas de todas las edades. Nosotros también vemos una distinción de las infecciones respiratorias comunes con COVID, porque el COVID tiene una mayor morbidad, tiene una mayor mortalidad en pacientes ya de mayor edad, ¿no? Y las infecciones respiratorias se complican con mayor frecuencia en los niños, personas adultas mayores y personas con problemas crónicos y cardiovasculares, ¿no? Que son los llamados grupos de riesgo. Los síntomas generales de cualquier infección respiratoria aguda son secreción nasal, fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza, principalmente, y dificultad para respirar. Esos son los principales síntomas, ¿no? Pero el COVID al final no es una enfermedad pulmonar, no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad endotelial y el virus ya se ha demostrado que tiene una capacidad de activar la célula endotelial y también de activar vías específicas que pueden causar coagulación diseminada. Entonces, por eso nosotros hemos observado trombos en los diversos órganos que hemos estudiado, ¿no? Bueno, nosotros hemos evaluado hasta la fecha 213 pacientes con COVID, 34 tuvieron lesiones orales, o sea, un porcentaje bajo, son 15% aproximadamente de todos los pacientes que tuvieron lesiones orales. De los pacientes que desarrollaron COVID, 118 tuvieron una forma blanda, el 30% la forma moderada, ¿no? Y el 14% tuvieron la forma grave. Cuanto respecto a las lesiones orales, la mayoría de ellas estuvieron en pacientes que tuvieron la forma moderada. ¿Qué es la forma moderada? Es la forma que desarrolla con síntomas sistémicos, pero que no necesita de intubación. Y apenas 8, aproximadamente 9% de los pacientes que tuvieron lesiones orales tuvieron la forma grave de la enfermedad. La gran mayoría, más del 80%, tuvieron la forma blanda y moderada de la enfermedad. Esto es muy importante porque uno puede decir que las lesiones orales representan, en mi opinión, la verdad, efectos de la intubación y nosotros, o un efecto secundario
de trauma o de otro factor que pueda actuar en conjunto, ¿no? Y obviamente nosotros reconocemos que sí hay lesiones que son secundarias, que son causadas por trauma, no hay la menor duda, no cabe duda de eso. Pero la mayoría de las lesiones que nosotros hemos estudiado, hemos tomado biopsia, nosotros hemos demostrado que sí hay efectos celulares directos que pueden justificar un efecto citopático o, si no, un efecto citopático directo puede representar una manifestación oral de la enfermedad sistémica de la coagulación diseminada, ¿no? Nosotros dividimos tal vez las lesiones en tres principales grupos, como vasculares, ulceradas y acompañantes, que nosotros vamos a ver poco más adelante. Este es un caso de un hombre de 53 años que tuvo la forma moderada, no necesitó de intubación y presentó con esta lesión que tiene un color bien sugestivo de una hemorragia no tan reciente tal vez, porque hay puntos que son más morados, puntos más rojos, ¿no? Y esta lesión en lengua apareció 10 días después del diagnóstico y microscópicamente lo que observamos son trombos en diferentes estadios de formación, ¿no? Trombos compuestos básicamente por fibrinas, trombos que ya tienen otros vasos menores que están en recanalización, demostrando que es un proceso trombótico, pero de largo plazo, que no es una cosa muy puntual, ¿no? Este caso me compartió interesantemente hoy la doctora Teresa Hernández, que es una colega de México que de hecho trabaja con el doctor Mosquea. Y el paciente tuvo el diagnóstico de COVID, también no necesitó de intubación, fue un paciente asintomático y después presentó estas lesiones en paladar. Y obviamente nosotros no tuvimos acceso a saber cuáles son las características microscópicas, pero esto también es sugestivo de una lesión vascular de origen por la enfermedad sistémica de COVID. Y microscópicamente nosotros observamos una necrosis fibrinoide de los vasos con infección, con inflamación adyacente y necrosis fibrinoide con trombos, con áreas de recanalización y también que demuestran una hemorragia importante. Esto es un factor importante porque por más que las lesiones produzcan trombos, uno hay que acordarse que cuando hay una gran formación de trombos sistémica, hay consumo de los factores de coagulación. Y este consumo exacerbado de los factores de coagulación van a inducir un proceso hemorrágico secundario a la trombosis, ¿no? Aquí hay algunos marcadores que nosotros hicimos por inmunohistoquímica, demostrando que las células endoteliales están en proceso de apoptosis, y esto también indica que muy probablemente es un efecto directo de la infección viral, porque como nosotros hemos estudiado, y yo he tratado de revisar la virología y presenté a ustedes que una de las características de la patogenia viral es infectar la célula y cuando adentrar a la célula usa toda la maquinaria celular y después va a causar apoptosis o necrosis. Esto es lo que está pasando aquí con estos marcadores. La mayoría de los vasos son sanguíneos, no son vasos linfáticos como demostrado por estos marcadores. Y los pacientes también pueden presentar estas lesiones como petequias, como pequeños puntitos en una mucosa que tiene un aspecto isquémico, ¿no? Esta mucosa tiene un aspecto isquémico y en la microscopía fue demostrado que había trombos con deposición de fibrinas y células endoteliales con aspecto apoptótico. Eso es muy importante, ¿no? Este es otro caso de una mujer con 32 años, con diabetes, hipertensión, tuvo la forma blanda de COVID y las lesiones orales en el momento del diagnóstico fueron estas lesiones tipo petequias, ¿no? En la mucosa muy isquémica. Y aquí podemos ver la microscopía, las células están balonizadas, tienen un efecto de acúmulo
como si fuera este acúmulo de glicogénio o de otra sustancia aquí en las células que tienen alteraciones nucleares, y por inmunistoquímica nosotros demostramos la presencia de la proteína spike, que es la proteína de la envoltura del virus, ¿no? Entonces, parece ser también un efecto citopático directo en la mucosa. Las úlceras causadas por COVID tienen un aspecto muy particular que son los bordes isquémicos. En general no están cubiertas por una membrana de fibrina como observamos en lesiones en úlceras traumáticas, ¿no? Este hombre de 61 años con diabetes y hipertensión tuvo la forma moderada, también no necesitó de intubación y presentó lesiones tipo petequias y esta úlcera con bordes isquémicos 24 días después del diagnóstico. Esto también es importante señalar que las lesiones varían mucho cuando presentan. Pueden presentarse al momento del diagnóstico, luego, después o mucho tiempo después. Aquí nosotros podemos observar la presencia de trombos y una inflamación crónica con vasculitis, con apoptosis de las células endoteliales también. La proteína spike, o sea, la proteína de la envoltura viral del SARS-CoV-2, ha sido identificada en vasos sanguíneos, en células inflamatorias, también en el epitelio. Aquí nosotros vemos este caso, que es un caso particularmente muy interesante, que nos fue enviado por el doctor Fabio Alves, que está en AC Camargo Center, uno de los mayores hospitales del Brasil. Y aquí nosotros vemos la expresión de la proteína spike, ¿no? En las células epiteliales, demostrando que tal vez haya un efecto citopático directo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la patogenia de las lesiones orales, no? Como nosotros ya hemos revisado, el SARS-CoV-2 utiliza el receptor ECA2 para adentrar a las células y luego va a inducir una super expresión de citocinas que van a activar macrófagos, que van a producir una tempestad de citocinas que va a aumentar los niveles drásticamente de interleucina C, 7, 2, 33, TNF-alfa, que son importantes para los síntomas sistémicos de la COVID, ¿no? Va a ocurrir una lesión endotelial. Nosotros podemos recordar que segundo el Rudolf Virchow, para que un vaso tenga trombosis en vivo, son tres factores importantes, ¿no? El daño epitelial, la viscosidad sanguínea, un aumento de viscosidad sanguínea puede también inducir trombosis y también factores externos como infecciones y otros que pueden ser identificados, ¿no? Entonces hay un daño endotelial, consecuentemente activación de la cascada de la coagulación que va a causar una trombosis con consecuentemente isquemia. Con esa isquemia, nosotros vamos a observar que va a haber también una activación de los factores que son llamados antitrombóticos y que va a causar una activación de factores anticoagulantes. Consecuentemente, puede disponer y dejar más susceptible la mucosa a un efecto hemorrágico, ¿no? Estos son los artículos que nosotros hemos publicado. Ustedes pueden accesar públicamente. Nosotros hemos demostrado la primera vez que las úlceras que ocurren en estos pacientes tienen los bordes isquémicos y tienen los trombos, ¿no? Que fueron demostrados histológicamente y también con estudios inmunistoquímicos. ¿Cuáles lesiones representan en realidad la manifestación primaria? Esta paciente, por ejemplo, tenía estas lesiones que eran vesículo-ampollosas, pero nosotros ya logramos identificar en la fase de ulceración que después se confluían y formaban estas úlceras grandes. Aquí podemos ver en la piel, ¿no? Algunas ampollas y formaba este aspecto crostoso también. Y en este momento
fue descartado diversos tipos de otras infecciones como por virus de herpes simple, por citomegalovirus, por varios virus, y todos resultaron negativos. Y cuando nosotros hicimos el estudio de PCR en la mucosa nasal y en la mucosa oral, resultó positivo. Y nosotros podemos observar aquí que hay una gran cantidad de células epiteliales en la apoptosis que van a formar obviamente las ampollas y consecuentemente las úlceras, pero también hay infección de las glándulas salivales. La paciente fue tratada con dexametasona y miren el aspecto de la paciente después del tratamiento, un aspecto muy satisfactorio, ¿no? Hasta la fecha han sido publicados aproximadamente 63 artículos que tratan de lesiones orales asociadas a COVID, y la gran mayoría de estos artículos indican que las manifestaciones muy probablemente son manifestaciones secundarias y no primarias de la infección, pero nosotros ya hemos demostrado que sí, tal vez sean también efecto de la inflamación sistémica, de la activación de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Este artículo yo recomiendo también la lectura, que es muy interesante, vale la pena leerlo. Es un artículo que hizo una revisión completa de las manifestaciones orales, y las principales manifestaciones incluyen úlceras, erosiones, ampollas, vesículas, pústulas, o sea, una gran cantidad de lesiones que pueden presentarse, ¿no? Y los sitios más acometidos fueron la lengua, la mucosa labial y el paladar, como nosotros también hemos observado que estos sitios son los más afectados por las lesiones orales. Entonces, como conclusiones de esta plática, podría decirles que los pacientes con COVID pueden desarrollar un cuadro de coagulopatía, o sea, de coagulación extensa. Las lesiones orales pueden ser los dos tipos, tanto primarias, o sea, hay un efecto citopático directo, y también pueden ser lesiones secundarias que son causadas por trombosis y consecuentemente causan lesiones ulceradas, vasculares y vesículo-ampollosas, ¿no? Hasta la fecha, nosotros creemos que hemos demostrado evidencias importantes a respecto de la detección viral y también de aumento de expresión del receptor viral en glándulas salivales. Por tanto, nosotros hemos esforzándonos diariamente para publicar cosas con cualidad y con una gran calidad, y también yo me he esforzado a atender la gran mayoría de pacientes que yo pueda para tener una buena muestra, ¿no? Entonces, decir muchas gracias una vez más al doctor Tenorio, al doctor Adalberto Mosqueda, que muy amablemente siempre están en contacto conmigo, me invitan a compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. Entonces, el doctor Tenorio, el doctor Adalberto Mosqueda, muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes para cuestionamientos y comentarios. Muchas gracias. Adelante, doctor Mosqueda. Pues muchas gracias, Ciro. Realmente no me equivoqué cuando les comentaba acerca de la importancia de tenerte con tu claridad, tu experiencia. Nos has abierto la puerta a varias preguntas. Yo quisiera comenzar una pregunta en lo que los chicos y los demás profesores se animan a hacerte alguna pregunta, con una muy importante que se refiere al riesgo profesional. Fíjate que recientemente apareció en la literatura, tanto científica, más que científica, más bien en la literatura comercial y en las redes sociales, la diseminación de información de que los pacientes infectados por este virus presentan unos cambios en la lengua que son muy característicos. Esto estamos de acuerdo que no es así, sin embargo, para la población general fue una llamada de atención, sobre todo los que están padeciendo o acaban de terminar de padecer la infección. Al revisarse su lengua, como ocurre en la comunidad no afectada, es muy común que encontremos variantes de la normalidad o efectos de una terapia prolongada de oxígeno
o efectos de medicamentos, etc. El paciente con COVID puede tener la lengua más blanca de lo normal porque no está alimentándose normalmente, por el efecto del oxígeno que altera la superficie epitelial, por el efecto de fármacos que generan candidosis, o porque ya son personas que de por sí tienen lenguas geográficas, lenguas fisuradas, lenguas con variantes de normalidad. Pero el problema es el siguiente. Tú mencionaste que una vez que están infectadas las glándulas salivales, estas están liberando virus en la saliva al descamarse las células del conducto y las células de los acinos. Y por lo tanto, la saliva contiene cantidades importantes de virus y la saliva puede ser la que infecte a la mucosa bucal del mismo huésped o de otros y produzca lesiones. Si nosotros a la comunidad le decimos que se revise la lengua porque puede ser COVID, lo que está pasando, por ejemplo, en España es que mucha gente está yendo al dentista, pidiendo citas al dentista cuando no se requieren. Y el dentista está abriendo su espacio para revisar bocas de personas que pueden ser infecciosas, ¿verdad? Y no necesitan atención dental, simplemente porque tienen algo raro en la lengua. Y esto incrementa el contacto entre personas infectadas con profesionales no infectados que pueden generar transmisión, infección cruzada a personas, llamémosle inocentes, que vienen a un verdadero tratamiento odontológico. Entonces yo quisiera tu opinión acerca de cuánto tiempo puede una persona estar liberando virus a la saliva y cuánto tiempo sería recomendable no acudir al dentista después de tener COVID si no lo requiere, si no es una emergencia. La pregunta del doctor Mosqueda es muy interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver pacientes con COVID porque, como ustedes vieron, a veces son manifestaciones dramáticas. El paciente tiene ulceraciones que incomodan, que obviamente van a causar determinada comorbilidad. Esta niña que presenté tenía lesiones en el labio que había procurado muchos profesionales, muchos médicos y nadie había determinado un tratamiento, un diagnóstico correcto, ¿no? Pero este efecto que el doctor Mosqueda nos habla es muy importante porque ha sido publicado en una revista que es muy importante, que de hecho nosotros también publicamos un artículo allá. Eh, ha sido publicado una lengua de COVID y nosotros lo que vemos, la verdad, son lenguas que tienen aspectos de alteraciones que son llamadas comunes en la clínica, que son alteraciones anatómicas, que son o variaciones incluso que son, pueden ser infecciosas, pero por candidiasis, por un efecto de una anemia, por un efecto de una alta cantidad de oxígeno que fue administrado a estos pacientes, ¿no? A lo que voy es que un paciente que tiene el riesgo de contaminación debe por responsabilidad colectiva mantenerse resguardado por un tiempo y nosotros hemos visto casos en glándulas salivales después de los 45 días del diagnóstico, permanecía ahí el virus, o sea, el paciente en la glándula salival. Entonces el paciente tenía la capacidad, obviamente, de infectar a otras personas, porque si nosotros estamos hablando de que si hay el virus en la glándula salival, seguramente la glándula salival tiene un proceso muy dinámico que está día al día produciendo saliva y consecuentemente liberando estas partículas virales. Yo recomendaría que los pacientes que tuvieron COVID o tuvieron síntomas compatibles con COVID y aunque no tuvieron el diagnóstico, que pudieran resguardarse por lo menos 60 días. Para mí es el periodo que sería prudente para decir que realmente no hay tanto riesgo de una infección directa o una infección cruzada, ¿no? Nosotros hemos evaluado
glándulas salivales de pacientes después de 60 días y parece que no hay más virus en este tiempo, pero 45 días, en un caso particular que nosotros evaluamos, sí había. Entonces, yo creo que es difícil determinar un tiempo específico, pero aproximadamente unos 2 meses sería el tiempo más indicado para yo me resguardar y proteger a otras personas. Bien. Natalie Alcántara levantó su mano. Sí, gracias, doctor. Adelante. Bueno, mi pregunta, a ver si la formulo bien, doctor, y me comprende. ¿Cuál sería el riesgo de sospechar al ver este tipo de lesiones en cavidad oral que el paciente pudo o tiene el virus, pudo tenerlo o lo tiene, considerando que puede haber diagnósticos diferenciales y, por ejemplo, en pacientes que no sean confirmados de COVID o que nunca se hayan hecho la prueba o sean asintomáticos? Muchas gracias, Natalie, por su pregunta. A mí me gustó una plática que dio el doctor Mosqueda para nuestra Sociedad Brasileña de Patología Oral, la SOBEP. Y en esta plática el doctor Mosqueda empezó hablando de dos cosas muy importantes en mi opinión, que es la definición de lo que es un concepto y de lo que es contexto, ¿no? Y nosotros tenemos siempre que ser cautelosos, cuidadosos en, en indicar o no una biopsia. ¿En cuáles casos yo determiné que este paciente necesitaba una biopsia para fines de diagnóstico de COVID o mismo para fines de investigación de COVID, que es muy importante? Nosotros estamos viviendo este tiempo pandémico. Alguien hay que tener la voluntad de estudiar estos casos, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechar? ¿Cuándo biopsiar? Esto debe ser analizado en un contexto, nunca aisladamente. El paciente, después que los pacientes de Natal sabían que yo estaba atendiendo pacientes que tenían COVID, porque tuvo una gran difusión por los medios de comunicación, todos que tenían una simple afta querían tener una cita y doctor, yo tuve COVID y tengo esta afta, yo tuve COVID y tengo eso, y yo siempre he sido muy cauteloso en escoger mis pacientes. Cuando un paciente tiene una ulceración que tiene un efecto muy importante en la deglutición, cuando el paciente tiene una morbidad asociada a esta lesión necesita un atendimiento especial, necesita nuestra atención, ojalá necesite una biopsia para descartar otras lesiones, como por ejemplo una lesión maligna, ¿no? Entonces, yo creo que yo he siempre aprendido mucho del doctor Adalberto Mosquera, pero en esta plática me llamó la atención cuando él siempre decía que las cosas han de ser analizadas en un contexto específico, ¿no? En un contexto más amplio, porque es importante que nosotros sepamos diferenciar cuál paciente necesita atención. Si es un paciente que ya tiene historia de ulceraciones afectosas y tuvo COVID y tuvo un afta, entonces no es una sorpresa que este paciente pueda tener una afta. Y si eso no causa una morbidad significativa, ¿por qué atender este paciente ahora si él tiene el riesgo de contaminar a mí y a mis pacientes, ¿no? Entonces, espero haber respondido su pregunta, pero las lesiones siempre tienen que ser analizadas en un contexto amplio. Hay que tener cuidado para seleccionar los pacientes, saber si realmente tuvieron la prueba de COVID positiva, si tuvieron síntomas sistémicos, si es importante, si esta lesión causa una morbidad importante, puede tener diagnósticos diferenciales importantes. Entonces, es un contexto y no simplemente todos los pacientes que tuvieron COVID y tuvieron una lesión ulceral tienen que ser biopsiados. Yo creo que deben ser analizados en un contexto más amplio. Y espero haber respondido, Natalie, su pregunta, pero si no, con mucho gusto aclararé con más cuidado otras cosas. Gracias, doctor, sí me quedó claro. Alberto. Alberto Barrales, sí. Días, doctor.
doctor Ciro. Bueno, mi pregunta va relacionado con el tratamiento farmacológico que va relacionado en las manifestaciones orales. En su artículo, bueno, tuve el gusto de ayer darle una repasada y mencionaba que al paciente que presentaba las lesiones era un paciente hipertenso y presentaba diabetes. Y como tratamiento farmacológico, bueno, le mencionaba la dexametasona. Mi pregunta va relacionada de qué factores vamos a tener en cuenta para indicar la dexametasona en este tipo de pacientes. Perfecto. Alberto, el uso de medicaciones en COVID ha sido un debate extenso y muchas veces movido por factores ideológicos, ¿no? Nosotros vivenciamos en mi opinión, una lástima, dos presidentes de grandes países como Estados Unidos y Brasil que hablaron cosas que ellos no son médicos, ellos no tienen vivencia con pacientes y estuvieron indicando medicamentos que ya son comprobados que no tienen la, la posibilidad de tener ninguna eficacia en COVID, ¿no? La dexametasona o los corticosteroides en general deben de ser utilizados en pacientes, como una vez más, es importante aquí analizar el contexto. El paciente que tiene síntomas sistémicos y que puede tener la forma grave de COVID y la dexametasona y otros corticosteroides han sido utilizados como un método de prevención de la evolución de la enfermedad. Esto está bien descrito en la literatura. Nosotros tenemos un grupo, como yo he hablado en mi plática, de médicos y de otros internistas y profesionales, donde siempre estamos discutiendo y todos han sido muy unánimes en decir que realmente los corticosteroides tienen un efecto protectivo de evolución de la enfermedad porque causan una modulación de la respuesta inflamatoria. Y nada más la COVID, como nosotros hemos demostrado, es una enfermedad de base sistémica, es una enfermedad inflamatoria primariamente, ¿no? Entonces, para indicar un tratamiento con corticosteroides, obviamente yo consulté médicos, yo no tomé la decisión solo, pero la base para prescribir corticosteroides es basada en reducir los síntomas orales, pero principalmente en evitar que el paciente tenga una evolución para la forma más grave de la enfermedad. Bien. Jennifer Stephanie también levantó su mano. Sí, doctor, gracias. Bueno, mi pregunta es, si un paciente con COVID nos llega a consulta y es bueno, en caso de ser una emergencia y tenga lesiones vasculares importantes, y si es una exodoncia, por ejemplo, ¿se podría llevar a cabo o hay alguna contraindicación? Mira, aquí hay un factor importante que yo gustaría de mencionar, porque nosotros hemos discutido eso en conjunto con otros médicos, otros dentistas, y la conclusión que llegamos es que realmente se debe evitar cualquier tipo de atendimiento odontológico al paciente con COVID en su fase aguda. Entonces, el ideal es que el paciente espere un determinado tiempo. De hecho, muchos pacientes con COVID tienen una alteración en la enzima de dímero, que es una enzima que es un producto de degradación de la fibrina, ¿no? Del coágulo, o sea. Entonces, yo creo que es prudente indicar que aunque sea una urgencia, que sean tomadas las decisiones basadas en el aspecto, en el aspecto de entender si el paciente tiene o no síntomas y de cómo es la mejor manera de abordar a este paciente en este momento, ¿no? Yo, mi opinión particular, no hay ninguna evidencia científica que contraindique, pero yo no estaría confortable, yo no estaría
bien confortable, la palabra más adecuada, de hacer una expresión en un paciente, una exodoncia en un paciente que tuvo COVID recientemente, porque yo, después de todo que he estudiado, yo sé que este paciente puede desarrollar un cuadro de coagulopatía o de hemorragia, ¿no? Entonces, yo sí contraindicaría, pero desde el punto de vista personal y no basado en evidencias científicas. Pero yo creo que uno hay que hacer un análisis crítica de la literatura y tener sus propias conclusiones, ¿no? Pero yo creo que, no sé qué opinan el doctor Tenorio, el doctor Mosquera, pero yo creo que los tratamientos deberían estar indicados a los pacientes ya curados o los pacientes que no tienen COVID en este momento, porque yo creo que es un tema que vale la discusión y es importante. A mí me gustaría comentar una cosa que me parece muy importante y tiene que ver con política de salud también. Creo que estamos viendo que ante una enfermedad como el COVID-19 hay un retraso significativo en el manejo y diagnóstico de muchas otras enfermedades que se están dando en forma paralela. Por lo tanto, yo creo que algo que ha faltado de las instituciones de salud es promover la salud y la atención de las enfermedades ya existentes en nuestra población. Lo voy a poner de esta manera. Si sabemos que hay gente que es diabética, hipertensa, obesa, etcétera, y estos son factores de riesgo para el COVID, también son factores de riesgo para cardiopatías, etcétera. Y no he encontrado que haya una campaña dirigida a que la gente así enferma se cuide más que antes para evitar caer en necesidades de atenciones de urgencia. Y lo mismo del gremio estomatológico. Yo creo que nos ha faltado alguna campaña de información a la población de que las atenciones dentales se deben de postergar en lo posible para aquellos pacientes que han sido positivos o son positivos y que para aquellos que no son que son negativos a COVID, promover una campaña de diagnóstico de anomalías que pudiera haber como cáncer oral, que se ha retrasado el diagnóstico por temor de los pacientes, pero hay que enfatizar que cualquier úlcera que no sane, etcétera, y que la afección dental sea de atención de emergencia, es decir, como tú bien dices, habría que tener una planificación de todas las extracciones, postergarlas haciendo canalizaciones, tratamientos iniciales endodónticos, etcétera, y las fases de mantenimiento periodontal, es así mantenerlas en un cuidado con un triaje, con una evaluación de que el paciente sea un paciente sano. A mí me ha tocado que cuando hemos reabierto la consulta, cuando la pandemia parecía estar en una meseta, abrimos la consulta como han hecho mis compañeros también y empezaron a aparecer una gran cantidad de pacientes nuevos que tenían en su hoja de antecedentes el haber padecido COVID. Pero dicen, estoy sano, ya me curé. Y era la pregunta de hace rato, ¿cuánto tiempo hay que esperar para volverlos a atender? Creer en la palabra del paciente, sabemos que hay pacientes que en 2, 3 semanas ya son negativos, pero tú has demostrado que hay pacientes que 45 días después siguen excretando o siguen teniendo positividad en las glándulas salivales. Entonces, en ese gran rango tenemos que comentar, por eso esta conferencia tuya tan importante, porque tenemos como grupo que normar conductas. Yo me llevo muy claro el mensaje de no atender a nadie que tuvo COVID antes de 2 meses de haberle dado el alta definitiva e idealmente con resultados de laboratorio negativos, aunque la saliva la voy a seguir tratando como potencialmente infectante. Y con respecto a lo que preguntabas acerca de la salud general y qué hay que hacer con estos pacientes, yo creo que está muy claro que tenemos como gremio que cuidar y hacer fomento a la salud bucal para que no tengamos agravamientos. Este último semestre, y a ti te ha pasado, Ciro, y otros colegas lo hemos comentado,
Todos los casos, por ejemplo, de cáncer bucal que hemos diagnosticado han sido mucho más avanzados que los que diagnosticábamos antes de la pandemia. Antes venía el paciente porque tenía un mes que no le había sanado una úlcera. Ahora hay pacientes que tienen 6 meses y que se han guardado en casa porque pues tenían temor a salir y el carcinoma ha avanzado y ahora el diagnóstico es tardío, lo que requieren de atención es más caro, más pobre el pronóstico, en fin. Entonces ese es otro mensaje que hay que tener comunicación con los pacientes. Muy bien. David Trejo levantó su mano. Sí, David. gracias. Buenos días, doctor Ciro. Mi pregunta va acerca de, este virus ha tenido mutaciones en distintas partes del mundo. Mi pregunta es si usted ha tenido contacto con pacientes que hayan presentado una nueva cepa de este virus y de ser así, si ha tenido una manifestación en la cavidad bucal diferente a la que nos ha presentado. Muchas gracias por la pregunta, David. Y sí, eh, la puedo responder sí para las dos preguntas. Nosotros en Natal hemos recibido pacientes porque no sé si ustedes han acompañado un poco de las medias, pero una ciudad que está en el Amazonas que se llama Manaus está en un colapso total del sistema de salud. No hay ningún cupo, no hay oxígeno, o sea, es una situación total de colapso. Entonces nosotros hemos recibido pacientes de Manaus en Natal y de hecho estos pacientes, la mayoría de los pacientes que ahora están infectados por COVID en Manaus tienen una nueva cepa, que de hecho se ha descrito como la cepa brasileña, que es la P1DC8. Esta cepa, nosotros ya tuvimos oportunidad de diagnosticar lesiones orales en 2 pacientes que tuvieron esta cepa, ¿no? Y las lesiones fueron exclusivamente ulceradas y una de ellas yo estoy seguro que fue por efecto de la intubación porque fue un paciente grave. Pero el aspecto de la úlcera era un aspecto maligno, pareciera una lesión maligna, pero cuando nosotros tomamos biopsia, nada más era que necrosis, trombosis y una necrosis de la glándula salivar. Y el otro paciente tuvo una presentación muy semejante a la que presentamos de esta niña que tenía las lesiones en labio. Y yo creo que estas lesiones cuando cursan con lesiones labiales parecen ser de una cepa un poco más agresiva. Obviamente será necesario mucho más tiempo para que podamos entender mejor, para que podamos tener acceso a cesar completamente el genoma de las cepas específicamente. Ahora, hasta la fecha, nosotros tenemos por lo menos 54 cepas diferentes de SARS-CoV-2. Entonces, estamos hablando de una cosa que es difícil de rastrear, difícil de determinar específicamente cuál ha causado las lesiones, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos atendido pacientes con otros tipos de cepas que no el SARS-CoV-2 convencional. Y las lesiones que nosotros más hemos observado son las lesiones vasculares del tipo petequias, del tipo isquémicas y del tipo equimosis. Y las lesiones ulceradas en segundo lugar también son muy comunes en estos pacientes. Bien. Ismael Félix. Sí, hola, buenos días, Doc. Una pregunta. Hace rato mencionaba sobre que el COVID-19 afecta como que un poco más a lo que es a la enzima convertidora de angiotensina. Mi pregunta es si, por ejemplo, las personas que toman antihipertensivos, pues se reduce el riesgo de la enfermedad o el riesgo de que puedan, pues sí, morir. Ok, Ismael, gracias por su pregunta, pero de manera interesante, nosotros hemos observado que parece que no hay ninguna relación entre mejor pronóstico de COVID y uso de medicamentos hipertensivos, porque estos medicamentos, aunque puedan influenciar en determinadas células la expresión de ECA2,
no produce una protección adicional a estos pacientes, ¿no? Hay estudios en andamiento que han logrado bloquear en algunas células la expresión de AC2, de AK2. Estamos hablando de estudios in vitro y ya se ha demostrado que cuando se bloquea la expresión de AK2 hay obviamente un menor riesgo de infección por SARS-CoV-2, pero no anula el riesgo de infección porque aunque el principal receptor sea el ECA2, no es el único. Hay otros que están envolvidos en este proceso. El ECA2 es el más estudiado y más utilizado por el virus, sin la menor duda, pero no es el único. Entonces, no hay ninguna relación directa entre uso de antihipertensivos y mejor pronóstico, y ni hay evidencias científicas de que quien usa antihipertensivo tiene una menor posibilidad de ser infectado. Vale, muchas gracias, Doc. Ciro, yo te comentaría que, bueno, uno de los síntomas que se da en pacientes con COVID es la ageusia. Por el público con el que tenemos, ¿podría hacer algún comentario de la ageusia y sus causas, por favor? Sí, seguramente. La ageusia tiene una etiología compleja en el contexto de COVID, ¿no? Ha sido descrito que hay una destrucción de terminaciones nerviosas de los botones gustativos. Esto está bien descrito. Hay también efectos secundarios de la inflamación. Uno cuando tiene una inflamación de vías respiratorias y también de mucosa oral, tiene una menor percepción del gusto, ¿no? Del sabor, del sazón, ¿no? Como se dice ustedes, no sé. Aquí en Brasil hablamos de sabor. Entonces, hay una patogenia compleja involucrada en eso. No es solo la destrucción nerviosa, no es solo los efectos inflamatorios que van a causar, es una mezcla de todos estos factores que van a culminar con una disminución de la actividad de los botones gustativos, ¿no? Y obviamente nosotros también sabemos que la sensación del sazón, del sabor, está muy asociado también con el sentido olfatorio. Y los pacientes también tienen disminución de la cantidad de sensación del olor, ¿no? Entonces, como hay una relación directa también, es otro factor que puede estar asociado. Entonces, son muchos factores que están asociados y van a culminar con el efecto de ageusia. Muy bien. Y también aprovechando, digo, por los alumnos que están con nosotros, ¿cuál es su experiencia de medidas de asepsia y antisepsia en el tratamiento de personas con sospecha de COVID? Porque, bueno, lo ideal sería saber, como se está comentando, que las personas deberían de guardarse, pero la gente que oculta o no dice haber padecido COVID o que no supo que padeció COVID, pues para nosotros representa todo un reto, como ha sido desde hace muchos años. ¿Cómo ustedes atienden esto? ¿Cuáles son sus medidas generales de precaución? Perfecto, doctor Tenor. Esta pregunta es muy interesante y es una lástima que muchas veces en las pláticas estamos tan interesados en la parte científica que nos ha faltado hablar un poco de eso, ¿no? Pero es muy importante. Nosotros hemos utilizado varias medidas para impedir la infección a los profesionales, a otros pacientes, de infecciones cruzadas, a personas de nuestro equipo, ¿no? Y las principales medidas son nosotros utilizamos medidas de sanitización local. Entonces, ya hay algunas evidencias que, por ejemplo, el gas ozonio, no sé, ustedes también dicen ozonio, ¿verdad? Los ozonizadores pueden ser una medida bien interesante para combatir el virus. También la utilización de filtros de tipo EPA. Nosotros utilizamos filtros EPA en nuestros consultorios y obviamente una asepsia general entre uno y otro paciente, porque en este momento nosotros hemos
disminuido la cantidad de pacientes que citamos, al revés de antes, que yo podría citar en un día 10 pacientes, ahora en máximo 4. Y entre uno y otro una asepsia general del equipo, ¿no? de las superficies, porque yo creo que en este momento pandémico nosotros tenemos que considerar cualquier paciente como un riesgo, ¿no? De cualquier paciente es potencialmente infectante. Yo los trato así y yo creo que es la manera más prudente de evitar la contaminación cruzada, porque si uno descuida poco, va a tener el riesgo de contaminarse, ¿no? Yo tuve COVID y yo creo que nosotros tenemos medidas tan restrictas de, de bioseguridad, que tal vez yo agarré COVID en el supermercado, en otra parte, y no en el consultorio, porque en el consultorio somos muy cautelosos con todo eso. Y interesantemente, casi nadie de mi equipo fue infectada, nada más yo. Entonces, esto refuerza una vez más que tal vez no fue en el consultorio, tal vez fue afuera, ¿no? Porque en mi casa, por ejemplo, mis papás son del grupo de riesgo, entonces, quien siempre va al supermercado, a otras actividades soy yo. Entonces, yo creo que las medidas más importantes son reforzar los cuidados de bioseguridad y, si es posible, obviamente abrir mano también de estas posibilidades de sanitización de ambientes. Yo creo que ha sido algo que ha sido discutido y es interesante tenerlo en cuenta. Como enjuague pre-atención a un paciente, nada más para terminar, porque el doctor Francisco quiere preguntarte algo, nada más para concluir un poco qué usan ustedes como enjuague previo en la atención de sus pacientes. Ajá. Yo siempre antes, durante y post-COVID, yo siempre he utilizado clorhexidina, pero no como una medida antiviral, ¿no? Nada más como una medida protectiva para el propio paciente de otros microorganismos, porque nosotros sabemos que la clorhexidina no tiene un efecto como ha sido reportado antiviral, ¿no? Entonces, de hecho, no hay ninguno enjuagante que tenga una comprobación que va a ser antiviral, ¿no? No hay ninguna comprobación científica de eso. Entonces, yo sigo utilizando clorhexidina, pero es la misma cosa que usaba antes, durante y post pandemia. Yo no sé si ustedes tienen una experiencia diferente, si ahora están utilizando otros tipos de enjuagues. Me gustaría saber también de ustedes. Bueno, como dices, no hay evidencia científica. Lo que está reportado es una evidencia indirecta. Es lo que reporta mucho, por ejemplo, el grupo español liderado por el doctor David Herrera, en donde él habla un poco de cloruro de acetilpiridinio, de el peróxido de hidrógeno, la povidona iodada, pero es evidencia indirecta. Algo que yo comentaba con el doctor Mosqueda, que hay un enjuague que conjunta clorhexidina con cloruro de acetilpiridinio, que a lo mejor valdría la pena investigar. Digo, creo que en ese momento pues hay otras prioridades, pero creo que se abre una posibilidad, una ventana interesante en la unión de clorhexidina con cloruro de acetilpiridinio. Gracias, Ciro. El doctor Francisco, adelante. Doctor Ciro, muy interesante tu presentación. La verdad es de que me ha gustado mucho todo lo que has dicho y todo lo que se ha comentado aquí en la sala. Felicidades. Bueno, varias preguntas. La primera es que, bueno, ustedes tienen una casuística mucho más grande que la mexicana en relación a la atención COVID. En primer lugar, ustedes, equipo de salud, ¿no? ¿Tienen algún protocolo antes de la llegada a la clínica? ¿Tienen ustedes alguna cosa de estas como para que pudiéramos compartirla aquí en la sala? Uno. La segunda, ¿ocupan la telemedicina? No sé en qué forma la están ocupando, precisamente para evitar estos contactos, ¿verdad? Con el paciente, que puede ser o asintomático o no. Y la tercera y última,
algún cuidado paliativo mientras el paciente está en casa. Vamos a pensar, me habla el paciente, me dice, tengo estas molestias, tengo este dolor, probablemente tengo COVID, pero ahorita no te puedo ir a ver. ¿Qué le podemos sugerir a este paciente que no sea medicamentoso, ¿no? Que no sabemos si es o no es, pero qué cuidados paliativos podríamos sugerirle mientras pasa todo esto? Gracias, doctor Ciro. Muchas gracias por sus preguntas, doctor Francisco. La primera pregunta, si nosotros adoptamos determinados cuidados ahora antes de llegar a la clínica. Ahora nosotros tenemos ropas específicas para usar en la clínica y estas ropas después la quitamos y la dejamos ahí y ahí va a pasar por un proceso de esterilización. Yo creo que esa es una medida que la mayoría de los hospitales, o a lo mejor, no sé si algunas clínicas odontológicas ya lo habían adoptado, pero nosotros tomamos esta medida de prudencia, que lo que vamos a usar en la clínica, que sea exclusividad de la clínica, ¿no? Y yo no sé cómo son allí la mayoría de los médicos y dentistas en México, pero en Brasil en general son descuidados con la bioseguridad. No es incomún ver las personas con su jaleco en la calle, con las ropas que deben ser exclusivamente usadas en el hospital, usan en la calle. Entonces, esa es una medida de seguridad que nosotros hemos tomado. Las ropas y obviamente ninguno reloj, ninguno aderezo puede ser utilizado en el interior de la clínica, ¿no? La segunda pregunta, que también es interesante, el uso de la telemedicina ha aumentado drásticamente. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes antes de la cita pasan por un triaje que es basado en telemedicina. Entonces, hacemos preguntas como, ¿existieron síntomas como falta de ar, como fiebre, tos? O sea, hacemos preguntas direccionadas a COVID y también preguntas direccionadas a lo que es la molestia del paciente, si esto puede ser postergado o no, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos con estomatología, por ejemplo, a veces es difícil que nosotros, como habló el doctor Mosquera, a veces el carcinoma, que es la lesión, el carcinoma espinocelular, el subtipo más común de lesión maligna en cavidad oral, tiene una presentación clínica a veces es muy particular y que uno hace solo en la clínica, ¿no? Entonces, si ves una úlcera con más de 15 días de duración y que tiene los bordes elevados, este paciente merece atención, ya merece una atención direccionada y rápida. Entonces, este triaje es hecho basado en telemedicina. Nosotros hacemos un triaje con profesionales. En la clínica nosotros somos 8 profesionales, 2 por turno están dedicados exclusivamente a la telemedicina. Entonces es una herramienta que nos llegó y yo creo que nos llegó para acrecentar cosas interesantes y que no va a salir de nuestra práctica porque son cosas muy interesantes, ¿no? Y la tercera pregunta, perdón. Es en relación a algún cuidado paliativo que pudiéramos recomendarle al paciente. paciente. Ok. Cuando el paciente reporta que tuvo síntomas de COVID y aún así pasa por un triaje de telemedicina y nosotros vemos la real necesidad de que este paciente tenga una cita, este paciente nosotros indicamos que primero su cita va a ser las últimas siempre, ¿no? Porque para evitar el riesgo de infección cruzada, los cuidados con el personal, con el equipo es mucho mayor porque todos van a usar el Face Shield, que creo que ustedes también han usado. Todos van a usar este N95, que ya es una medida también con todos los otros, pero nosotros tenemos un cuidado mayor con estos pacientes y cuidados previos, paliativos, nada más indicarles que evitar tocar superficies
decirles que hay que tener una atención médica primero para saber el nivel de la enfermedad, si hay afección de pulmón y saber cuáles son las medicinas, cuáles son los medicamentos que se está tomando, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, hay una práctica mucho común de prescribir acitromicina y prescribir ivermectina y otros medicamentos que nosotros sabemos que puede prevenir una neumonía, pero no sabemos cuál es el efecto en disminuir la carga viral. Pero algunos de nuestro equipo, yo no tengo una opinión formada al respecto, pero de hecho aconsejan que el paciente tome aciclovir antes de la cita. Yo no sé cuál sería eh, la evidencia científica de eso y nosotros hemos discutido y llegamos a una conclusión. ¿Quién de ustedes recomiendan eso? Que lo hagan. ¿Quién no recomienda? No lo hagan. Yo soy del grupo que no recomiendo tomar aciclovir a los pacientes porque yo no veo ninguna evidencia que eso va a mejorar y disminuir carga viral ni riesgo de contaminación. Gracias, doctor. Bien. Gracias a usted. El doctor Rafael. Bueno, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Doctor Dantas, muy bien. Yo creo que necesitamos ser muy valientes para enfrentarnos con este tipo de tratamientos con los pacientes. Por eso lo felicito, doctor. Y bueno, aquí en México la ivermectina ha causado una polémica impresionante que inclusive ha llegado a los aspectos de tipo político, manejos políticos. Por cierto que estamos a punto de elecciones, entonces hay mucho manejo de la situación de la enfermedad con la parte política. ¿Usted tiene alguna opinión de la ivermectina, doctor? Gracias por la pregunta. Yo he discutido con muchos médicos del hospital donde trabajo, con otros infectólogos, y yo tengo una opinión formada que realmente no hay ninguna evidencia real, clínica, de que la ivermectina presente un efecto protector, que presente un efecto de mejor pronóstico. No hay ninguna evidencia. Pero hay observaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, el uso de acitromicina es utilizado basado en una observación clínica que los pacientes que han tomado acitromicina tienen menor riesgo de infección pulmonar. Pero yo no sé realmente cuál sería la indicación clínica y todos los médicos que yo he trabajado en estos pacientes con COVID, casi ninguno ha tomado ivermectina y los pacientes no evoluyen para un cuadro más grave, los pacientes. Entonces, yo creo que realmente nos falta evidencia científica real y yo creo que en este momento las discusiones han tomado cadenas ideológicas, han tomado posiciones políticas que yo creo que en medicina, en odontología, nosotros debemos alejarnos un poco de eso y tener una práctica basada más en evidencias do que en opiniones personales. Eso es lo que yo pienso, pero respecto a las personas que piensan diferente, a los médicos que han recetado y han tenido buenas experiencias, yo creo que todo es una cuestión de un punto de vista, pero del punto de vista científico no hay ninguna evidencia suficiente para decir que realmente el tratamiento precoce, como dicen, es importante para COVID. Yo no veo ninguna ventaja en prescribir ivermectina. Okay. Creo que ya para ir terminando, el doctor Alfredo tiene una pregunta, Ciro. Ciro, muchas gracias. Yo tengo una consulta activa. Yo me dedico a mi área, es la ortodoncia y la prótesis. Entonces, aunque he suspendido por periodos, de hecho, el periodo fue un periodo como poco más de 2 meses que prácticamente suspendí, me vi en la necesidad nuevamente de activarla por las mismas áreas que estoy manejando. Entonces, comentaban algo que me inquietó mucho, bueno, algo que me inquieta mucho es esta enfermedad, es asintomática.
y comentaba de la aparición de algunas lesiones en boca en pacientes asintomáticos. Mi pregunta va dirigida, yo sé que entre el periodo 5 y 6, día 5 y 6, la prueba del PCR hasta hasta el día 13, 14, es cuando aparece positiva. Pero si de estos pacientes asintomáticos que puede aparecer una lesión, ¿cuánto tiempo es más o menos el tiempo en que puede aparecer una lesión en boca a partir de que se inicia esta enfermedad? Y aunque yo sé que el porcentaje es bajo, que no siempre haya lesiones bucales, bueno, sí me gustaría saber, no sé si no lo escuché o no lo mencionó, el tiempo de evolución para que aparezcan lesiones en boca. Ok, muchas gracias, doctor Alfredo. Lo que nosotros hemos percibido es que en general es muy variable el tiempo de aparición de las lesiones. Hay pacientes que en el momento del diagnóstico ya tienen lesión oral. Hay pacientes que cursan con lesiones orales 15 días después. Hay pacientes que cursan con lesiones 20 días después. Y como comentaba con el doctor Mosqueda, nosotros hemos demostrado que el virus persiste por lo menos en algunos pacientes 45 días en las glándulas salivales. Entonces, yo creo que el tiempo más prudente sería esperar por lo menos 2 meses para tener una cita que sea que no sea de urgencia, que no sea un tratamiento que va a poner en riesgo el paciente, ¿no? Pero el tiempo, como usted pregunta, todos dentistas también me hacen la misma pregunta. Cuando aparecen las lesiones, se tarda mucho, se tarda poco, o sea, es muy variable. Hay pacientes que ya las tienen al momento del diagnóstico, hay otros que 20 días después que van a presentar. O sea, es muy variable. Muchas gracias. Bien, pues creo que podríamos ir terminando. Existe una curiosidad, Ciro. ¿Las universidades en Brasil cómo están trabajando? ¿Ya tienen actividad clínica o pues, siguen reservados a que mejoren las condiciones? Ahora sí, ya regresaron, entonces ya hay actividades clínicas, clases presenciales, aunque yo no esté de acuerdo, pero desafortunadamente algunas medidas políticas van a impactar en toda esta pandemia, porque aquí en Brasil dicen que vivimos una segunda ola, ¿no? Pero esto no es verdad, porque nunca terminamos la primera. Entonces, no tienen nada de segunda, es una continuación y estamos en algunos estados, estamos aumentando la cantidad de muertes de manera exponencial. Para mí esto es un indicativo de lo que hablaba el doctor Mosqueda, que necesitamos de políticas públicas que enseñen a las personas a tener calidad de vida, que enseñen a las personas la importancia de la responsabilidad colectiva, que es importante mantenerse en la casa el máximo de tiempo que sea posible. Yo no veo por qué tanta prisa en regresar a las clases presenciales. A mí me da gusto encontrar con colegas y tener clases virtuales que, en mi opinión, tienen un efecto muy semejante a las clases presenciales, ¿no? Entonces yo creo que hay una desatención de políticas y de políticos comprometidos realmente con la vida humana, ¿no? Desafortunadamente lo que nosotros hemos observado es eso. Bueno, habíamos dicho ya la última, pero bueno, Natalie Alcántara levantó su mano, que sea la última Nada pregunta. más una preguntita, doctor. Sí. Una disculpa. Doctor, ¿cuáles serían o cuáles son las medidas que están manejando en su país después de la vacunación? Considerando que, por ejemplo, pues hay nuevas mutaciones y tendrían que haber actualizaciones de vacunas, pues a lo mejor continuas. Y también me queda la duda porque pues no se ha manejado como tal el tiempo de inmunidad que nos pueda dar la vacuna una vez recibiéndola. Entonces, ¿cuáles serían sus medidas? Gracias, doctor. De nada. Mira, en Brasil nosotros vivenciamos un tiempo, primero vivenciamos tiempos distintos. En el primer momento, el presidente, que no sé si algunos de ustedes han leído sobre él, que es un personaje, no vale la pena comentar sobre él. El presidente, en primer lugar,
era totalmente negacionista para las vacunas. Dice que las vacunas no iban a ser obligatorias, que él no iba a tomar porque él tenía una buena calidad de vida y que consecuentemente si tuviera COVID, desafortunadamente tuvo COVID y no murió, ¿no? Pero pasamos de esta fase de negacionismo completo de la COVID, de las vacunas, para después aceptar y ahora estamos sin insumos para la vacunación del país. Esto, sinceramente, es una cosa que uno no esperaría vivir. Uno no tendría necesidad de vivir y ver un presidente tan sin posición, una persona que no tiene la menor capacidad de estar en la presidencia de un país que es, en mi opinión, una potencia mundial, ¿no? Pero vivenciamos este tiempo negacionista. Ahora sí, hay las vacunas disponibles, pero estamos por fases y los profesionales de salud de la línea de frente primero, después los otros profesionales de salud, ahora los más idosos ya empiezan, los más ancianos ya empiezan a tener la vacuna y vamos en un ritmo que ya hemos vacunado poco más de 1% de la población, que es prácticamente nada. Además de la vacuna, no hay ninguna otra medida concreta por parte de nuestro gobierno federal para contener la crisis de salud. No hay, la verdad es que no hay. El presidente, los presidentes del mundo dan ejemplo utilizando cubrebocas, vacunándose. Aquí en Brasil es al revés. El presidente siempre aparece en manifestaciones públicas sin cubrebocas, estimula a las personas a salir en la calle, a regresar a sus trabajos. Entonces, yo creo que si su pregunta es cuáles son las medidas que yo tengo orgullo de decir soy brasileño porque nuestro gobierno está tomando determinadas medidas, ninguna, porque no hay un esfuerzo del gobierno federal en mantener lo que ha sido más importante, que es resguardarnos y cuidarnos colectivamente, ¿no? No hay. Y las vacunas, al respecto de la efectividad de las vacunas, es un tema muy, que a mí no me gusta comentar tanto porque no hay tantos estudios. Las vacunas fueron aprobadas en un sistema emergencial, ¿no? Yo creo que esto es un logro para la ciencia, porque nunca tuvimos tantos esfuerzos científicos para tener una vacuna en un tiempo tan corto. Entonces, las vacunas que nosotros ya conocemos que son universales y que han exterminado enfermedades que realmente son terribles, llevaron 14 años para ser desarrolladas, ¿no? Y la vacuna para COVID, nosotros tenemos varias vacunas con varias metodologías que fueron desarrolladas en un año. Para mí este es el mayor logro de la ciencia mundial, ¿no? Pero la escasez de estudios en fase más avanzada es difícil determinar cuál es más eficiente. Yo creo que todas van a tener un nivel de efectividad, pero como estamos delante de tantas mutaciones, a saber si la vacuna que yo tomé de Oxford si es eficiente para evitar una reinfección por una variante P1DC8. Yo no sé. Entonces son preguntas que realmente, desafortunadamente, solo el tiempo nos va a decir cuál vacuna tiene mejor efectividad, cuál vacuna protege contra más tipos de virus y etcétera. Entonces, son preguntas difíciles porque solo el tiempo nos va a decir realmente cómo va a ser. Muy bien. Gracias. Doctor Mosqueda, si quiere usted. Básicamente yo te daría la palabra. Yo nada más quisiera agradecer al doctor Ciro Dantas Suárez por su tiempo, por su exposición, por su disponibilidad para aclarar tantas dudas. Sabemos que estamos ante una persona que tiene experiencia en el tema
tanto desde el punto de vista como investigador, como profesor y aún como paciente de la enfermedad. Es alguien que puede hablarnos con claridad sobre esta situación y agradecemos su transparencia y su posicionamiento. Esto último que comentabas de la parte política, pues a nosotros se nos hace muy extraño que haya algún presidente que no se ponga cubrebocas y que diga que uno debe de salir. Eso solamente creo que ocurre en Brasil, aquí no es el caso, por fortuna. Aquí nosotros no tenemos ese problema y no voy a hablar al respecto porque me podría morder la lengua y tener una hemorragia irreversible. Así que bueno, no diré nada, pero sabes que compartimos esa pena. Yo quisiera cederle la palabra al doctor Tenorio para cerrar esta exposición. Sabemos que en Brasil es mucho más tarde que aquí, 3 horas. Sabemos los compromisos que tiene el doctor Ciro en su actividad de investigación. Déjenme decirles que además Ciro es profesor invitado de la maestría en patología y medicina bucal y actúa como cotutor en 2 de las tesis de posgrado de nuestras alumnas y nos está dando un apoyo increíble en la realización de una parte del proyecto de investigación de 2 de nuestras alumnas de posgrado que de ninguna manera podríamos hacer en esta etapa aquí en México, como es la evaluación de marcadores inmunohistoquímicos de mitocondrias en algunos tumores, en lo cual el doctor también es un experto, entre muchas otras cosas, ¿sí? O sea, al rato nos va a salir que hasta toca el acordeón y canta con un grupo musical, pero eso no lo voy a tocar. Entonces, Gustavo, te dejo para que cierres la presentación y agradezcas al doctor Ciro. Ciro, mil gracias.